Buenas tardes, vamos a resolver la práctica número 4. Como bien habíamos visto en la práctica anterior, teníamos que desarrollar un ejercicio utilizando el programa de Google Earth y hacer la comprobación en Microsoft Excel. Bueno, o mejor dicho, tomar datos de Google Earth para pasarlos a Excel y de ahí calcular las pérdidas de carga, más que todo pérdidas por fricción, con las ecuaciones de Darcy Weisbach, Hazen Williams y Chessie Manning. Entonces, una vez nosotros ya hayamos hecho eso, nosotros ahora vamos a utilizar el programa de EPANET, ya que la práctica número 4 consiste en modelar el ejercicio en EPANET con el caudal que prefiera del inciso A al C, que eran estos caudales que tenemos acá: 0.5 litros por segundo, 1 litro por segundo o 5 litros por segundo. En este caso yo voy a modelar el último ejercicio que resolvimos en la práctica anterior, en el video, que era sobre el área urbana de Cobán, que habíamos supuesto que teníamos 30,000 habitantes. Entonces, en este caso, yo, para fines del diseño, voy a modificar algunos datos únicamente para fines ilustrativos. Lógicamente ustedes, según los resultados que les haya dado, pues van a tener que utilizar ese valor. Entonces los datos de elevación pues los voy a mantener. Lo que voy a cambiar acá es, si se dan cuenta, utilizando tubería de 8 pulgadas, mis velocidades están arriba de 3 metros por segundo. Y se recuerdan que yo les había mostrado la normativa, que la velocidad podía estar entre 0.4 y 3 metros sobre segundo. Entonces voy a modificar el Excel para cumplir con esta velocidad, ya que me cumple, porque ya vimos de que las presiones están bien, pero resulta que me estoy saliendo en cuanto a velocidad de la normativa. Entonces voy a ajustar eso antes, y para ello voy a cambiar el valor acá. Voy a poner que es la, ¿qué les digo yo? Que no son 30,000, sino que son 50,000. Entonces, ya con estos 50,000, una dotación de 200 litros habitante día, voy a cambiar el factor máximo diario, que si se recuerdan, para poblaciones mayores a 1000 habitantes, pues teníamos un valor de 1.2. Entonces pongo 1.2 y mi caudal de diseño va a ser de 138.89 litros por segundo. Entonces esto, lo que voy a hacer es de que lo voy a redondear a 140 para que sea fácil ir revisando los datos. Entonces ahora voy a cambiar acá. Como nos dimos cuenta, pues no nos cumple, nos dice que revisar. Vemos las pérdidas son sumamente grandes. Entonces vamos a chequear. Ya tengo con tubería de 10, me chequea bastante bien. Mis pérdidas son relativamente aceptables. Mi velocidad es de 2.8. Estamos bien, estamos dentro de la normativa, quizá un poquito cerca del 3, pero media vez cumplamos con esos valores, pues estamos bastante bien. Veamos ahora si lo podemos ajustar. Si yo pongo 8, tubería de 8, es probable que me salga por tema de velocidad. Veamos, tubería de 8 tiene 202.22. Nos salimos por velocidad, entonces nos vamos a quedar con tubería de 10 pulgadas. En este caso, por cuestiones de normativa, nosotros no podemos ajustar más el diseño, porque si ustedes se dan cuenta, nuestras velocidades están muy cerca del rango máximo que nos permite la normativa. Entonces yo ya no puedo bajar a 8 y subir a 12. No tendría sentido, porque recuerden lo que yo les había dicho con el tema del factor económico. Mientras vaya utilizando tuberías más grandes, me voy a hacer que el proyecto sea más caro. Entonces yo me voy a quedar con el proyecto de casi 800,000 quetzales, que es lo que ya tenemos planteado acá. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es utilizar, miren pues, yo voy a utilizar la ecuación de Hazen Williams para poder chequear en EPANET, porque si se dan cuenta, mis tuberías son arriba de 2 pulgadas.
Recuérdense que preferiblemente Hazen-Williams trabaja entre 2 y 6, pero tenemos la ventaja, no sé si ustedes se recordaban que la ventaja que tenemos respecto a Darcy Weisbach es que como sus pérdidas son mayores, vamos a ser un poco más conservadores porque estamos perdiendo aproximadamente 6 metros más que utilizando Darcy. Y utilizando Chessie, pues no digamos, Chessie sí se sale del parámetro, ¿verdad? Entonces, como más adelante vamos a estar utilizando mucho la ecuación de Hazen, bueno, de hecho, en sanitaria solo Hazen van a ver, entonces empecémonos a acostumbrar de una vez a utilizar Hazen-Williams. Entonces vamos a realizar este mismo ejercicio en el programa de EPANET. Para ello yo voy a necesitar esta configuración que yo ya tengo definida. Entonces lo primero que voy a hacer es girar y voy a tomar una captura de esta imagen para poderla colocar en mi programa de EPANET. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar la captura, la voy a guardar en una carpeta conocida que yo tenga ya definida. Entonces en este caso voy a poner práctica número 4 y aquí voy a guardarla en un formato JPG y voy a poner aquí planta para EPANET. Entonces le doy guardar y automáticamente pues yo ya tengo generada mi imagen para poder cargar en EPANET. Entonces me voy a ir a EPANET. En EPANET voy a irme, déjenme ver, ver fondo de pantalla, cargar. Entonces acá yo me voy a la práctica número 4 donde yo había guardado mi imagen, la selecciono y le doy a abrir. Entonces con esto yo ya tengo cargada la imagen. Ahora lo que a mí me corresponde es reorientarla para que yo la pueda ver sin ningún problema. Entonces voy a ampliar y automáticamente yo en este momento ya tengo ampliada mi imagen para poder trabajar sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Recuerden que tengo que chequear siempre que mis unidades estén en el sistema internacional. Entonces me voy a ir a proyecto, opciones de cálculo, y en opciones de cálculo vamos a definir las unidades con las que vamos a trabajar. Entonces recuérdense que en función del caudal que nosotros seleccionemos se van a ir configurando las unidades del programa. Entonces para poder trabajar en el sistema internacional vamos a seleccionar litros por segundo. Como les había dicho, la ecuación de pérdida la vamos a trabajar con Hazen-Williams. Entonces ahí es lo único que vamos a tocar. Cerramos y para comprobarlo pues lo volvemos a abrir y nos damos cuenta que está en litros por segundo Hazen-Williams. Estamos bien. Entonces aquí viene algo muy importante. Si nosotros al momento de dibujar las líneas queremos que automáticamente los valores de rugosidad, diámetros de tubería se coloquen automáticamente, nosotros podemos ir a la opción proyecto y valores por defecto. Entonces esto nos va a facilitar a nosotros bastante el ingreso de los datos al programa. Entonces en opciones hidráulicas tenemos lo mismo, nos vamos a propiedades, entonces nos dice longitud de tubería. Longitud de tubería, en este caso, como las tuberías no son todas de la misma longitud, entonces lo vamos a dejar por defecto así. Ahora, existe una opción de colocar longitudes automáticas, sin embargo esto representa que nosotros tengamos a escala nuestro modelo, entonces esto es un poquito más complejo, entonces no lo vamos a aplicar. En el diámetro de la tubería nosotros podemos colocar el diámetro de la tubería que vamos a trabajar. En este caso es tubería de 10 pulgadas. Entonces veamos de la práctica anterior, la tubería de 10 pulgadas tiene un diámetro interno de 252.5
.07. Entonces vamos a colocar eso, 252.07. Y la rugosidad de la tubería, como estamos trabajando con Hazen-Williams, entonces con Hazen-Williams vamos a trabajar 140. Entonces vamos a colocar acá 140. Y con ello le vamos a dar a aceptar. Entonces, ¿qué nos hace falta hacer ahora? Pues ir definiendo. Primero vamos a definir nuestro tanque de distribución. Luego vamos a ir definiendo nuestros nodos. Y por último vamos a definir el nodo final donde vamos a asignarle la descarga. Entonces, recordándonos, nos ponemos sobre el icono de embalse, lo seleccionamos y le damos un clic. Entonces automáticamente añadimos ya el embalse. ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a añadir los nodos. Entonces este nodo lo añadimos aquí donde dice añadir conexión y seleccionamos el punto 2. Ya teniendo el punto 2, nos vamos al punto 3, luego al punto 4, luego punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10 y punto 11. Ya tenemos nuestros 11 puntos. Entonces ahora lo que nos hace falta es colocar las líneas de la tubería. Entonces aquí en añadir tubería seleccionamos y recuerden que tengo que seleccionar sobre el icono del depósito y luego sobre cada uno de los nodos para ir creando las tuberías. Entonces selecciono el tanque, ahí está, ya lo tengo. Ahora voy a el punto 2, selecciono ahora el punto 2, me voy para el punto 3, ya lo tengo. Del punto 3 al punto 4, del punto 4 al punto 5, del punto 5 al punto 6, del punto 6 al punto 7, que se quedó mal, del punto 6 al punto 7, del punto 7 al punto 8, del punto 8 al punto 9, del punto 9 al punto 10 y del punto 10 al punto 11. Entonces, si nos damos cuenta, son 11 puntos, son 10 tramos de tubería. Entonces aquí en el visor al lado derecho, pues observamos que efectivamente colocamos las 10 tuberías. Entonces si contamos los tramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tramos de tubería. ¿Estamos bien? Seleccionamos el cursor negro, el cursor negro, y ahora ya tenemos nuestras tuberías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Si queremos, podemos ocultar el fondo dándole clic derecho, opciones, fondo, o para ocultar la imagen, clic derecho y seleccionamos aquí. Lo volvemos a seleccionar y lo ponemos. En este caso, como ya lo dibujamos, ya no nos hace falta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Clic derecho también, opciones, y aquí podemos poner el tamaño de los nudos. Entonces yo le voy a poner un nudo más grande. Pongámosle aquí un nudo de tamaño número 6. Le vamos a dar aceptar. Entonces ya lo tenemos más grandes. Vayamos otra vez a opciones, las líneas, pongámoslas también con un grosor más grande, número 4. Ahí estamos bien. Vayamos al nudo, lo voy a agregar un poquito, 9. Ahí estamos bien, ahí lo logramos ver mejor. Luego los rótulos estamos bien. Etiquetas, mostrar el ID del nodo, mostrar el ID de la línea, y también podemos mostrar valores si nosotros quisiéramos. Le damos a aceptar. Entonces ahora opciones, símbolos, estamos con todos los símbolos habilitados, y la flecha. Si nosotros queremos ir definiendo cómo va a ser la flecha o cómo se va a comportar la flecha de este proyecto, el flujo del caudal, se lo podemos agregar. Entonces en este caso debería de aparecer, veamos aquí, rellena
Bueno, como no le he definido el flujo, todavía no se logra visualizar la flecha, pero agreguemos de una vez el flujo. Veamos en EPANET cuál es el caudal en litros por segundo. Son 140 litros por segundo. Entonces, el consumo, recuérdense que se lo tenemos que agregar al último nodo, porque es ahí donde yo voy a aprovechar el agua. Entonces, le doy doble clic al nodo número 11. En la demanda base le voy a poner los 140 litros por segundo. Presiono Enter y ya puedo cerrar. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer ahora? Pues lo que me queda es introducir las longitudes en la tubería. Entonces, veamos. La tubería del tramo 1 al tramo 2 tiene 175 metros. Entonces, le doy doble clic a la tubería 1 y le voy a poner una longitud de 175 metros. Si se dan cuenta, como nosotros en los valores por defecto ya habíamos configurado el diámetro y la rugosidad, en este caso ya aparecen introducidas directamente en este punto. Entonces ya no vamos a tener que ingresar ni el diámetro ni la rugosidad. Ahora, si tuviéramos diámetros diferentes, pues definitivamente tendríamos que hacerlo manual. Ahí sí que no habría pierde. Igual si tuviéramos materiales diferentes, que en un tramo en lugar de tener PVC pues tuviéramos HG o tuviéramos algún otro tipo de material, también el coeficiente de rugosidad y el diámetro lo tendríamos que cambiar. Entonces en este caso ya tengo la tubería 1, lo cierro, me voy a la tubería 2 que tiene 115, lo ingreso, cierro, luego la tubería 3 sería 110, luego la tubería 4 sería 175, la tubería 5 170, luego la tubería 6 105, la tubería 7 250, la tubería 8 100, la tubería 9 160 y la tubería 10 60. Entonces con eso terminamos de introducir los datos del problema. Entonces cerramos y ahora veamos cómo se comporta nuestro sistema. Para ello vamos a correrlo donde dice iniciar análisis. En el rayito le damos clic, nos da una advertencia, le damos a aceptar. Otra vez con el tema de las presiones negativas, como no tenemos cotas en los nodos, siempre va a haber presión negativa. Cerramos y ahora ya podemos ver las flechas de la dirección del flujo. Si se dan cuenta, ya me marca hacia qué punto está yendo nuestra agua. Entonces, si la quisiéramos cambiar, le damos flechas de caudal. A mí me gusta más esta que es decorativa. Le damos a aceptar. Entonces ahí ya tenemos nuestra dirección de flujo. Entonces hay algunas cosas que yo no les había indicado. Por ejemplo, aquí en el visor, en la parte de plano, nosotros podemos mostrar valores de nodos y valores de líneas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la velocidad del agua dentro de cada una de las tuberías que yo tengo acá, me voy a líneas y aquí tengo varios parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero chequear la longitud, me aparece acá, solo que en color celestito, entonces no se logra ver. Entonces, si yo quiero cambiar el fondo negro, le doy clic derecho, opciones, fondo, y le puedo poner un como bechito o como color crema.
todavía no se mira, entonces le voy a cambiar, le voy a poner un gris. Más o menos se mira, pero todavía cuesta. Entonces veamos si con un negro ya podemos observar. Entonces con un fondo negro ya observamos un poco mejor. Sin embargo, las etiquetas todavía se miran un poco pequeñas, entonces veamos si les podemos subir el tamaño. Entonces subámosles el tamaño y ahí ya lo observamos bastante bien. Entonces recuerden, estamos seleccionando ahorita en líneas longitud. Entonces todas estas longitudes que están acá tienen que ser iguales a las longitudes que yo tengo en mi Excel. Entonces comprobemos 175, 115, 110, 175, 115, 110, 175, 170, 105, 175, 170, 105, 250, 100, 160, 250, 100, 160 y 60. Estamos perfectos con las longitudes. También tenemos una escala, por ejemplo, en este caso muchas de las longitudes están entre 100 y 200 metros, entonces se mantienen en la escala como celeste, pero tenemos una que baja de 100, entonces la que baja de 100 está pintada de otro color. Estas escalas las podemos cambiar nosotros también, no es ningún problema. Entonces veamos, podemos mostrar también en los nodos, podemos mostrar la demanda. Entonces en este caso, si se dan cuenta, en los nodos no tenemos ninguna demanda. En el único punto donde estamos presentando demanda es en la descarga, que es donde le asignamos 140 litros por segundo. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver las cotas, si se dan cuenta, yo les había dicho que las elevaciones en este caso pues no nos iban a importar, únicamente estamos considerando la longitud de la tubería para las pérdidas por fricción. Entonces también tenemos otros datos acá, por ejemplo alturas, estas son alturas de presión. Entonces si se dan cuenta, como a esto se refieren las presiones negativas en la alerta que nos dan anteriormente, porque resulta de que como todo está en el mismo nivel, conforme yo vaya perdiendo cargas por fricción, automáticamente pues todas mis presiones se van a convertir en negativas. Pero eso ya más adelante lo vamos a ir viendo cómo es que se comporta. Entonces vamos a ocultar esto también, y aquí podemos ver el tema de la velocidad. Entonces si se dan cuenta, tenemos 281. ¿Por qué tenemos en todo 281? Porque es el mismo diámetro y es el mismo caudal. Entonces al tener el mismo diámetro, estamos hablando que el área de la sección transversal es la misma, y por lo tanto la ecuación de la continuidad pues va a ser exactamente el mismo caudal en todos los tramos. Por eso es de que la velocidad es 2.81. Si lo chequeamos con nuestro Excel, nos damos cuenta que efectivamente es igual, 2.81. Ahora veamos cómo se comportan nuestras pérdidas. Regresamos a EPANET, seleccionamos acá y vamos a poner factor de fricción, no pérdida unitaria. Entonces acá tenemos otra vez lo mismo. ¿Por qué nos aparece 24.39 en todo? Si se supone que las pérdidas deben de ser diferentes para cada tramo. Y si ustedes se recuerdan de lo que yo les había dicho la vez pasada, es de que estas pérdidas están en función de 1 kilómetro. Entonces, independientemente de la longitud que nosotros tengamos en la tubería, siempre va a ser la misma pérdida, siempre y cuando sea el mismo diámetro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir ese 24.39 a una pérdida en metro sobre metro y luego multiplicarla por la longitud de la tubería. Entonces, si hacemos esto, nos vamos a la tubería número 1 en el tramo 1-2 y tenemos 24.39 dividido 1000 multiplicado por la longitud de la tubería 1, y la longitud de la tubería 1 es 175. Entonces, por 175, esto es igual a 4.26825. Y si se dan cuenta, en la pérdida que tengo con Hazen, según mi Excel,
es una pérdida de 4.271257. Entonces, este valor que tengo acá, si yo le voy quitando los decimales y lo comparo con el valor que yo tengo acá, 4.27, y si aproximamos esto a dos decimales es 4.27, o sea, es un valor sumamente cercano. Entonces, esas son las diferencias que vamos a ir encontrando en las ecuaciones cuando trabajamos con EPANET o cuando trabajamos en Excel. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que las pérdidas de carga al final van a ser prácticamente las mismas. ¿Qué pasa si yo le pongo más decimales a este valor? Veamos si lo puedo configurar acá. Archivo, preferencias, formato, parámetro de línea, pérdida unitaria, y le voy a poner 6 decimales. Entonces ya tengo más decimales. Veamos si utilizando todos los decimales me logro acercar más. Tengo 24.390540 dividido 1000. Esto lo multiplico por 175 y me voy a ir a mi Excel, que 175 era la longitud. Y si chequeamos nuestra pérdida de carga, 4.27, y aquí tengo 4.2683. Bueno, vimos que no cambió en nada. Entonces, prácticamente sí existe una pequeña variación en el cálculo con Hazen-Williams y en Excel, y en el cálculo con Hazen-Williams en EPANET. Sin embargo, es un cambio tan pequeño que es prácticamente despreciable. Veamos. 4.2713 menos 4.2683445. Estamos teniendo una diferencia de 0.003. ¿Qué significa eso? Que nuestras pérdidas son despreciables. Estamos hablando aproximadamente de, veamos, 3 milímetros de diferencia. Eso es sumamente bajo. Entonces, hacemos o damos por hecho que los cálculos realizados con Excel y con EPANET pues son prácticamente los mismos. Regresemos, chequemos para otro valor, chequemos para la línea 7, que veamos que es una línea que es un poquito larga. Entonces, lo mismo, 24.390540 dividido, perdón, hice mal, 24.390540 dividido 1000, y esto lo voy a multiplicar por la longitud de la tubería entre 7 y 8, que entre 7 y 8 es de 250. Entonces 250, y esto me va a dar una pérdida de 6.0976, y veamos cuál es la pérdida para ese tramo. Para ese tramo tenemos una pérdida de 6.1018, que es casi lo mismo que me está dando de pérdida acá. Como les vuelvo a repetir, las diferencias son mínimas. Entonces podemos argumentar de que los cálculos son correctos tanto en el programa de Excel como en el programa de EPANET, ya que si hubiera diferencia aquí de 0.5 metros, diferencia de 1 metro o inclusive diferencia de 10 metros, ahí sí definitivamente hay algo malo. Pero en decimales nosotros sabemos que es probable que sea porque por el número de decimales con los que trabaje cada uno de los programas. Entonces es un error que prácticamente es despreciable, ¿verdad? Más allá de que en las ecuaciones también existen factores que son determinantes. Por ejemplo, si nosotros analizamos la ecuación de Hazen-Williams utilizada por el programa de EPANET, tiene 10.674 por la longitud por el caudal elevado a la 1.852 dividido el coeficiente Hazen elevado a la 1.852 dividido el diámetro elevado a la 4.871. Entonces, esta es la ecuación que utiliza el programa de EPANET
es la misma que nosotros escribimos acá. Perdón, es donde... acá. Es esta misma ecuación. Y es probable que la variación sea única y exclusivamente por el tema de los decimales. Regresemos a EPANET, chequeemos nuestros diámetros, veamos si los diámetros lo tenemos bien, 252.07 y 252.07. Entonces, de esa forma nosotros comprobamos nuestro diseño en el programa de EPANET. Para que ustedes vean, es sumamente sencillo, lo resolvimos en un corto tiempo y ahora lo que ustedes tienen que hacer es resolver ese mismo ejemplo que ustedes hicieron para la práctica número 3 en la práctica número 4, solo que esta vez utilizando las tres ecuaciones. Entonces van a utilizar la ecuación de Hazen-Williams, así como yo lo acabo de hacer ahorita. Van a utilizar la ecuación de Chessy-Manning y van a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, ¿cuál es la variación que van a hacer ahora respecto a la práctica anterior? La variación de ahora consiste en que ustedes ya no van a tomar en cuenta el mayor de los que aparece acá, sino que lo van a tener que hacer para cada uno de las ecuaciones. Yo voy a diseñar un sistema con Hazen-Williams, voy a diseñar otro sistema con Chessy-Manning y voy a diseñar otro sistema con Darcy-Weisbach. Entonces, si se dan cuenta, si yo hago el diseño para Hazen-Williams, entonces yo aquí voy a cambiar la pérdida de carga. Ya no voy a utilizar 53, sino que voy a utilizar 34. Entonces ahora me dice que las pérdidas por fricción son mayores. No, perdón. Aquí tengo 59 metros de diferencia de presión. Entonces, ¿qué significa? Que ahora yo voy a tener que modificar, porque voy a diseñar para Hazen-Williams. Entonces, estoy sobrado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué pasa si yo reduzco los diámetros? ¿Qué pasa si reduzco los diámetros? Entonces, voy a empezar a salirme de la normativa, porque mi velocidad es de 2.80. Entonces, en este caso, se podría decir que yo, para no salirme de la normativa, en cuanto a tema de velocidad, no me va a quedar otra más que dejarlo así. Va. Entonces, Hazen-Williams ya lo tengo diseñado. Ahora voy a diseñar con Darcy-Weisbach. ¿Qué va a pasar con Darcy-Weisbach? Resulta que con Darcy-Weisbach me pasa lo mismo. No voy a poder bajar el diámetro de la tubería, porque a pesar de que tengo bastante margen para poder maniobrar, resulta de que mi velocidad ya está muy cerca. Entonces, si yo pongo un diámetro de 8, seguramente la velocidad se me va a ir arriba de 3, entonces tampoco lo voy a hacer. Y voy a probar con Chessy-Manning. Con Chessy-Manning, veamos, 53 y lo mismo. Para este caso en particular, me cumple con las tres condiciones. Entonces yo ya no voy a tener que diseñar diferentes alternativas de tubería acá. Porque, por ejemplo, si hubiera habido mucha diferencia aquí, resulta que con una configuración de tubería me hubiera cumplido con Hazen, de repente con otra configuración de tubería me hubiera cumplido con Darcy, y de repente con otra configuración de tubería me hubiera cumplido con Chessy. Entonces, para cada uno de estos casos yo tendría que hacer una tabla para Hazen, una tabla para Chessy y una tabla para Darcy, y luego cada una de esas soluciones llevarla a EPANET y presentar cada una de las soluciones. Entonces esta es mi solución utilizando la ecuación de Hazen. Ya lo tengo comprobado en el Excel y ya lo tengo comprobado aquí en EPANET. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le doy archivo, guardar, me voy a la práctica número 4 y voy a guardar aquí, voy a guardar práctica número 4 y voy a poner aquí Hazen-Williams. Entonces yo ya tengo resuelta el problema para Hazen-Williams, tanto en Excel como en EPANET. Guardar. ¿Cuál es el trabajo?
tener esto mismo, le sacamos una copia al archivo o le dan guardar como para tenerlo con Darcy Weisbach. Y lo mismo, le dan guardar como para tenerlo con Chessy Manning. Entonces al final van a tener que tener 3 diseños en EPANET chequeados para cada una de las ecuaciones. O sea, es decir, si yo hago el diseño en Excel con Hazen-Williams, voy a chequear EPANET con Hazen-Williams. Luego, cuando yo cumpla para Chessy Manning, resuelvo el mismo problema, solo que con Chessy Manning en EPANET. Y cuando yo haga el problema con Darcy Weisbach, lo mismo, voy a resolver el problema en EPANET con Darcy Weisbach. Entonces, en resumen, para que no se me confundan, vamos a utilizar un caudal, el que ustedes elijan, ya sea 0.5 litros por segundo, ya sea 1 litro por segundo o ya sea 5 litros por segundo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Una vez ustedes ya saben con qué caudal van a trabajar, van a resolver el Excel, que es el problema que ustedes escojan para llevar agua hasta su casa, y van a hacer 3 soluciones: una con la ecuación de Hazen, una con la ecuación de Darcy y una con la ecuación de Chessy. Teniendo eso, son 3 tablas las que tienen que desarrollar y tienen que hacer 3 veces la misma modelación en EPANET. Entonces, para hacerlo en EPANET, como no es tan fácil en EPANET como en Excel solo creo una nueva hoja y ahí mismo puedo trabajar. En EPANET no. Entonces en EPANET la recomendación que yo les doy es que este archivo que ya trabajamos lo copien, le cambian de nombre, y a ese archivo copiado y ya cambiado de nombre lo vuelven a abrir, y a ese archivo es el que van a editar para cambiarle la ecuación con la que ustedes van a trabajar. Y eso sería la práctica de laboratorio para la siguiente sesión. Eso es todo.